Buenas tardes, doctora Claudia. A continuación le presento el análisis de los capítulos 6 y 7 del libro que nos correspondió. Considero que el precedente judicial es una herramienta esencial para garantizar que los derechos fundamentales y colectivos sean protegidos de una manera efectiva. El análisis estático del precedente permite identificar una regla jurídica que los jueces han construido en casos anteriores y aplicarla a situaciones similares es lo que aporta coherencia y seguridad jurídica. En mi opinión, esto beneficia directamente a las personas que acuden a la justicia porque les permite conocer cómo han sido resueltos sus casos semejantes y aumenta la posibilidad de obtener una discusión jurídica y decisión justa y consistente. Por ejemplo, cuando una persona reclama una protección de sus derechos fundamentales, como son la salud, cuando le están vulnerando sus derechos de la igualdad, o una comunidad que exigen la defensa del medio ambiente, etc. Estos precedentes judiciales sirven como fundamento para exigir que esos derechos sean respetados. Además, sobre este capítulo, doctora, sobre la teoría del derecho judicial, muestra que los jueces no son simples aplicadores de la norma, mecánicos, desde una visión antiformalista. La jurisprudencia cumple una función creadora e interpretativa que permite adaptar el derecho a las necesidades sociales y a los principios constitucionales. Esto resulta especialmente importante cuando la ley es ambigua e insuficiente para resolver problemas complejos. Por tanto, doctora, considero que el precedente judicial fortalece el acceso a la justicia, promueve la igualdad en las decisiones judiciales y contribuye a que los derechos fundamentales y colectivos tengan una protección real y efectiva. Su importancia ¿en qué radica? Radica en que transforma experiencias judiciales previas en herramientas útiles, sin resolver conflictos precedentes y futuros de manera injusta. En conclusión, el precedente judicial no solo orienta las decisiones de los jueces, sino que también se convierte en un mecanismo que materializa los derechos de las personas, garantizando la mayor seguridad jurídica, igualdad y protección efectiva de los derechos reconocidos por la Constitución. Con respecto a las preguntas, doctora, a la pregunta número 1, que dice cómo se interpreta una sentencia individualmente. Se identifican los hechos relevantes, se analizan las circunstancias concretas del caso, se permite establecer si existe similitud en otros casos, se determina el problema jurídico, que es la pregunta que el juez debe resolver, constituye el eje central de la decisión, examina la argumentación del juez, se estudian las razones jurídicas utilizadas para llegar a la decisión. Aquí se encuentra la regla y puede controvertirse en precedente. Con respecto a cuáles son las partes vinculantes de la sentencia, la parte verdaderamente vinculante es la ratio decidendi, que es la razón fundamental que justifica la decisión, contiene la regla jurídica aplicable a estos casos, tiene la fuerza obligatoria como precedente y los jueces posteriores deben tenerla en cuenta al resolver las situaciones similares. Por ejemplo, doctora, si la Corte decide que una entidad de salud debe suministrar un tratamiento indispensable para proteger la vida digna de un paciente, la ratio decidendi no es simplemente ordenar el tratamiento, sino la regla según la cual la protección de la vida y salud prevalece cuando está en riesgo el derecho fundamental. ¿Qué partes no son vinculantes? Son comentarios o reflexiones o argumentos complementarios del juez, ayudan a comprender la sentencia, no constituyen una regla decisoria del caso y carecen de fuerza obligatoria, aunque pueden tener valor persuasivo. Como conclusión, considero
que interpretar correctamente una sentencia implica ir más allá de leer el fallo final. Lo importante es identificar la ratio decidendi, porque allí se encuentra la regla jurídica que orienta decisiones futuras. Con respecto a la pregunta 2, ¿cuáles son las técnicas legítimas que puede utilizar un juez para apartarse del precedente horizontal o vertical? Entonces, según la teoría del precedente desarrollada por el señor Diego Eduardo López Medina, un juez no puede ignorar un precedente de manera arbitraria. Si desea apartarse de él, debe justificar su decisión mediante técnicas reconocidas por la argumentación jurídica, que son la distinción, cambio o modificación expresa del precedente, justificación constitucional reforzada. Ignorar el precedente ocurre cuando el juez simplemente no menciona una decisión relevante que debería considerar. Interpretación parcial o descontextualizada consiste en cifrar fragmentos de una sentencia sin analizar la verdadera ratio decidendi o regla jurídica que lo sustenta. Con respecto a la siguiente pregunta, la 3, ¿en qué se diferencia el tradicionalismo de fuentes y las teorías reformistas o antiformalistas respecto al valor de la jurisprudencia? La principal diferencia radica en la importancia que cada postura le otorga a la jurisprudencia dentro del sistema jurídico. Tradicionalismo de fuentes, que esto ocurre cuando la ley es principal y casi exclusiva fuente del derecho. El juez tiene la función de aplicar las normas creadas por el legislador sin intervenir en su creación o transformación. ¿Cuáles son las características? Son el predominio de la ley escrita, el juez es considerado un aplicador del derecho, la jurisprudencia tiene un valor secundario o meramente orientador, se busca certeza jurídica a través de la aplicación estricta de las normas. Con respecto a las teorías reformistas y antiformalistas, las teorías antiformalistas consideran el derecho no se encuentra únicamente en la ley. Los jueces, a través de sus decisiones, participan activamente en la construcción e interpretación del derecho. ¿Cuál es la clave ideal? El juez no solo aplica el derecho, también constituye el desarrollo mediante la jurisprudencia. Doctora Claudia, muchísimas gracias por todas esas conocimientos que usted nos dio. Gracias, aprendí muchísimo. No tengo cómo expresarle mis agradecimientos. Un abracito y que Dios me la bendiga.